Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Ángel Maturino Reséndiz era un inmigrante de los 10 más buscados por el FBI en diferentes estados, Texas, Illinois y Kentucky. Afirmó ser mitad hombre y mitad ángel. Se desplazaba de un lugar a otro a través de los trenes de carga, causando el temor de las personas que vivían cerca de las vías del tren. Cuando subía al ferrocarril, no necesariamente sabía a dónde se dirigía, pero cuando se bajaba, exploraba el área, vigilaba por algunos minutos, para así estar seguro que irrumpía en la casa correcta. Una vez dentro, se disponía a terminar con cualquier persona que se cruzara en su camino. No tenía como tal un prototipo de víctima, por lo cual las personas se sentían atemorizadas, pues cualquiera estaba a expensas de terminar a manos del hombre que más tarde se le conocería como el asesino del ferrocarril. Ángel Leoncio Reyes Reséndiz nació el 1 de agosto de 1960 en Izúcar de Matamoros, Puebla. Desde que era un recién nacido, fue criado por su tío Rafael, ya que su madre, Virginia Reséndiz, lo abandonó. Se menciona que un día acudió a la casa de Rafael Reséndiz, su hermano, y se lo encargó porque tenía que marcharse. Entonces se fue y jamás regresó. Aún así, el pequeño era alegre y feliz, como los demás niños. Le gustaba jugar en los campos de caña y nadar en los ríos, pero conforme empezó a crecer, cambió radicalmente su comportamiento, pues era maleducado, grosero y problemático. Constantemente se le veía pelear con otros niños e incluso con niñas, ya que no le importaba de quién se tratara, siempre y cuando pudiera desahogar su ira y frustración hacia los demás. Era introvertido, pues no hablaba mucho. Siempre se le veía llegar con sus característicos botines de casquillo tipo militar, salpicados de lodo, peinado con el cabello puntiagudo como espinas. En ocasiones llegaba con golpes en los brazos. Era evidente que sufría maltrato y sus compañeros se daban cuenta de ello. Algunos lo molestaban por esa razón y con esas mismas botas de casquillo golpeaba y se defendía de quienes lo molestaran. Estudiaba en la escuela primaria Francisco y Madero en San Nicolás, Puebla. A menudo mandaban a llamar a su tutor, su tío Rafael Reséndiz, por mala conducta, ya que en muchas ocasiones agredía a sus compañeros, lastimándolos físicamente o simplemente no le gustaba estudiar. Además, no hacía caso a sus profesores en clase. Cuando llegó a la edad de 12 años, decidió tomar su propio camino. Así que un día, como cualquier otro, lo vieron cruzar la milpa y subirse a un camión para nunca más volver. Ese día su tío lo esperó hasta el atardecer y preguntó si lo habían visto en la escuela. Aquellos que lo conocían le dijeron que no había pisado el colegio, únicamente lo vieron marcharse luego de subirse a un camión para buscar el sueño americano. Logró cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Una vez ahí, comenzó a vagar por las calles, convirtiéndose en vagabundo. Iba de un lado a otro a través del tren. En ocasiones robaba para poder sobrevivir, hasta que, a la edad de 16 años, fue deportado desde Brownsville, Texas, a México. Pero a pesar de que lo deportaron, nuevamente cruzó la frontera, pues sabía utilizar las vías del tren para cruzar con facilidad. En el año de 1979 fue sentenciado a 20 años de prisión en Florida por robo y asalto agravado, pero luego de 6 años le dieron libertad condicional. El 27 de agosto de 1985 fue liberado y deportado a México, pero solo poco tiempo después volvió a regresar a Estados Unidos. Es así que en 1986 volvió a prisión por reingreso ilegal de inmigración y falsa representación para ser ciudadano estadounidense, pues había obtenido papeles de identidad falsos. Estando ahí, purgó una condena de 18 meses. Poco duró su liberación, pues solo unos meses después, en 1988, en Nueva Orleans, fue encarcelado por posesión de arma de fuego.
pero fue liberado nuevamente al transcurrir un año. Posteriormente, fue condenado a 30 meses de prisión por intentar defraudar al sistema de seguridad social con identidades falsas. Sus ingresos a la cárcel fueron demasiados, que fue fichado en múltiples ocasiones, era deportado y volvía a cruzar de manera ilegal. Los crímenes reales de Ángel Reséndiz son en su totalidad desconocidos. En una entrevista afirmó haber cometido cerca de 40 asesinatos, pero muchos investigadores creen que pueden ser mucho más, debido a que cuando era deportado a México, Reséndiz se refugiaba en Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo que se cree que en muchos casos de las mujeres desaparecidas en Juárez fueron cometidos por él, llegando a la conclusión de que pudieron ser más de una centena de asesinatos. Empezaremos por los que se creen pudieron ser los primeros homicidios. En una entrevista realizada, mencionó que su primer asesinato lo cometió en el estado de Florida. Se trataba de una mujer llamada Norma, que se encontraba en compañía de un cubano que se dedicaba a la santería. Afirmó que los privó de la vida, accionando un arma en varias ocasiones, pues la mujer le había dicho que le podía hacer brujería. El cuerpo de Norma fue encontrado por la policía, pero el de su acompañante no. Reséndiz le mencionó al entrevistador que lo había cortado en 3 partes y lo dejó debajo de un puente cerca de un río. El 23 de marzo de 1997, Ángel Reséndiz actuó en Ocla, Florida. Se trataba de Jesse Howell, un joven de 19 años, quien estaba acompañado por su novia Wendy Von Uben, de 16 años. Ambos se encontraban caminando cerca de las vías del tren. Reséndiz los observó, se acercó y golpeó a Jesse Howell con un trozo de manguera de un vagón del tren, mientras que por otro lado abusó de la chica, la estranguló hasta asfixiarla, para después colocar su cuerpo en una fosa en el condado de Sumter. El 29 de agosto de 1997, Christopher Mayer, de 21 años de edad, estudiante de la Universidad de Kentucky, caminaba con su novia Holly Dunn junto a las vías férreas, cuando de la nada se le acercó un vagabundo, evidentemente latino, con un objeto puntiagudo en la mano. Ellos se sintieron vulnerables ante tal suceso, por lo que de inmediato le dijeron que tomara sus pertenencias, pero aquel vagabundo no aceptó. Entonces aprovechó la situación y los obligó a recostarse boca abajo para atarlos de pies y manos. Seguido de eso, tomó una gran roca y la dejó caer en la cabeza de Christopher. De inmediato se colocó detrás de la joven y la agredió en el cuello con el objeto que llevaba. Abusó de ella y después le propinó una golpiza hasta que la joven se desvaneció, pensando que había terminado con ella, pero no fue así. Holly Dunn es oficialmente la única víctima sobreviviente de Ángel Reséndiz. Poco más de un año después, el 4 de octubre de 1998, atacó a Leafy Mason, de 87 años, quien vivía en Oaks Spring, cerca de las vías del tren. Fue golpeada con una barra de acero en la cabeza cuando dieron aviso a las autoridades de que no la habían visto. La policía acudió a su domicilio y se percataron que una de las ventanas de su casa estaba abierta. En el dormitorio se encontró el cuerpo golpeado de Mason, cubierto con una manta en el suelo, cerca de su cama. Se lograron levantar huellas dactilares del lugar de investigación. El 17 de diciembre de 1998 volvió a atacar, esta vez en Houston, Texas. Se trataba de la doctora Claudia Benton, de 39 años, quien al llegar a su casa fue sorprendida por Reséndiz. Llevaba un cuchillo en sus manos. La amenazó y después abusó de ella. Posteriormente la atacó con el cuchillo. Después tomó una estatuilla de bronce y la golpeó en 19 ocasiones. Al terminar el hecho, tomó las llaves de su camioneta. Se trasladó hasta San Antonio, Texas. Una vez ahí la abandonó. Cuando la policía recuperó el vehículo, encontraron huellas dactilares. Al cotejarlas en la base de datos de la policía, arrojó un nombre: Ángel Reséndiz, un vagabundo ilegal en Estados Unidos. Luego de 3 semanas, un juez del condado de Texas firmó la orden de arresto en contra del criminal. Sin embargo, esta es firmada por robo y no por el asesinato de la doctora. Cabe señalar que su casa se encontraba cerca de las vías del tren.
El 2 de mayo de 1999 se encontraba en Weimar, Texas. A altas horas de la noche, el reverendo Norman Zirnick, de 46 años, y su esposa Karen, de 47, se encontraban en la iglesia parroquial, ubicada junto al ferrocarril de la ciudad. Mientras dormían, ambos son golpeados con un mazo que el agresor había tomado con anterioridad de su garage. Fueron tantos los golpes que su rostro era irreconocible. Después abusó de Karen y cuando terminó, los cubrió con una manta y dejó el mazo a un lado, sin importarle dejar sus huellas. De igual forma, se llevó su vehículo y este fue encontrado en San Antonio días después. Todos los indicios apuntaban a un solo hombre. Para ese entonces, la policía ya lo buscaba por diferentes estados. El único inconveniente era que no tenía un lugar fijo de residencia. Un mes después, el 4 de junio de ese mismo año, atacó nuevamente en Houston, Texas. Esta vez atacó a la maestra Noemí Domínguez, de 26 años, quien fue golpeada con un tubo hasta privarle de la vida. En su departamento ubicado cerca de las vías del tren, su auto Honda Civic desapareció de su inmueble y fue encontrado 7 días después, abandonado en el puente internacional del río Texas. Ese mismo día, Reséndiz condujo hasta Fayette County, en Texas. Ahí agredió a Josefina Aconvic, de 73 años, en su casa ubicada cerca de un lote de trenes. Una vez ahí la golpeó con el mismo tubo puntiagudo en la cabeza. Esta vez no pudo llevarse el auto debido a que no pudo encontrar las llaves. Por lo consiguiente, se llevó el auto de Noemí, aunque logró llevarse consigo varias joyas de la mujer. 11 días después, el 15 de junio, bajó en las vías de Gorham, Illinois. Esta vez irrumpe en una casa móvil en donde se encontraban 2 ocupantes, George Morven, de 80 años, y Carolyn Frederick, de 52. Tomó una escopeta que se encontraba al interior y la accionó sobre la víctima masculina. Posterior a eso, con la misma arma golpeó a la mujer hasta privarle de la vida. Al día siguiente, un transeúnte ve la camioneta roja de Frederick a unas 60 millas al sur de Gorham, siendo conducida por un hombre latino que indudablemente encajaba con la descripción de Ángel Reséndiz. En junio del año de 1999 se imprimieron miles de hojas con su fotografía. El FBI lo colocó en la lista de los 10 criminales más buscados por el gobierno de Estados Unidos. Su rostro se encontraba en escuelas, gasolineras, supermercados, iniciándose una exhaustiva búsqueda para atraparlo. Los vagabundos de la ciudad fueron llevados a las comisarías de policía para ser interrogados, pero los liberaron rápidamente cuando se comprobó que no era el criminal que buscaban. La recompensa inicial del FBI fue de $50,000 por información que condujera a la captura de Reséndiz y aumentó en unos días a $125,000 a medida que iban ascendiendo los municipios afectados. Incluso difundieron fotos de Reséndiz del tamaño de una billetera. Por si alguien lo veía, lo denunciara inmediatamente, pues se le calificó como una persona muy peligrosa y violenta. Se colocaron cerca de 200 agentes, a quienes asignaron las 24 horas del día en los lugares donde había atacado. Pronto se salió de control y los teléfonos comenzaron a sonar durante todo el día, recibiendo hasta 1000 llamadas diariamente de personas que afirmaban haberlo visto. La mayoría de las pistas eran ciegas. Luego de la búsqueda y las investigaciones realizadas en el caso, dieron con el paradero de una persona llamada Julieta Reyes, residente en México, quien afirmó ser la esposa de Ángel Reséndiz. El FBI pidió llevaran a la mujer a Houston, Texas, para hacer todo lo posible para que su marido se entregara. Sorprendentemente, ella accedió y cuando llegó, le entregó al FBI cerca de 93 piezas de joyería que le había enviado su esposo. Al verificar la joyería, efectivamente pertenecía a las víctimas. En una ocasión, la patrulla fronteriza detuvo a Reséndiz cerca del Paso, Texas, intentando cruzar la frontera. Mientras estaba bajo custodia, el Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos realizó una búsqueda por computadora, utilizando sus huellas digitales y su fotografía, pero inexplicablemente
El sistema no lo identificó como un hombre buscado, ni en la lista de posibles fugitivos, y lo deportó a México. A principios de junio, un ranger de Texas llamado Drew Carter concibió la idea de que quizás la hermana de Reséndiz, Manuela, podría ser fundamental para efectuar la rendición de su hermano, así que se puso en contacto con ella, explicándole la situación del por qué buscaban a Reséndiz. En primera mano se negó, pues pensó que el FBI lo asesinaría, pero el Ranger le prometió que haría todo lo humanamente posible para que esto no pasara. Le aseguró 3 cosas. La primera fue mantener seguro a su hermano mientras estaba en prisión. La segunda fue tener derecho a que su familia lo visitara. Y la tercera, una evaluación psicológica para ayudarlo. En este punto, Carter lograría lo impensable, hacer que un asesino en serie se entregara por voluntad propia. Por otro lado, el FBI había rastreado el paradero de Reséndiz hasta México, donde se había fugado poco después del doble asesinato en Illinois. Se creía que en ese momento estaba escondido en Ciudad Juárez, México. El lunes 12 de julio, Manuela recibió un fax de la oficina del fiscal de distrito en el condado de Harris, poniendo por escrito el acuerdo que había establecido Carter. Luego, la oferta pasó a otro familiar que actuó como emisario entre su hermana en Albuquerque y su hermano Ángel en México. Esa misma noche, su hermana le dijo que Ángel se entregaría. Al fin atraparían al asesino del ferrocarril. El momento tan esperado estaba previsto para las 9 de la mañana. Llegó el martes 13 de julio de 1999. Carter estuvo ahí antes de tiempo, acompañado por Manuela y su pastor, para actuar como guía espiritual. Se conocieron en un puente que conecta Zaragoza, México, con El Paso. Dando la hora establecida, una camioneta se acercó y se detuvo frente a ellos. Ahí estaba el criminal más buscado en esos momentos, Ángel Reséndiz. Bajó de la camioneta con pantalones de mezclilla sucios y botas llenas de lodo. Al acercarse le dio la mano al oficial e inmediatamente fue arrestado. La historia de este criminal tan buscado había llegado a su fin. Fue trasladado a la prisión de Terrell Unit, en el sur de Livingston, Texas, donde se le atribuyeron únicamente 15 víctimas. En su intento por salvarse, argumentó locura, mencionando que él no había cometido los asesinatos, sino otra persona que habitaba dentro de él. Mencionó ser un ángel de Dios y que las personas que murieron en sus manos eran pecadores que merecían morir. Además, su madre testificó en su defensa, afirmando que su hijo era esquizofrénico y que de niño se había golpeado la cabeza en 2 ocasiones en el mismo lugar. Aunque los psiquiatras que lo examinaron indicaron que el sujeto tenía delirios constantes, pero que no era esquizofrénico. El 21 de junio de 2006, un juez de Houston, Texas, determinó que Reséndiz era mentalmente apto para ser juzgado, que estaba en plena capacidad de sus funciones mentales, por lo cual se rechazaron los alegatos de sus abogados, quienes afirmaban que el condenado estaba loco y convencido de que resucitaría 3 días después de la ejecución. A pesar de todos los intentos que se realizaron, fue sentenciado a muerte. Después de escuchar al juez, se levantó y le mencionó al jurado: no creo en la muerte. Sé que el cuerpo se pierde, pero yo como persona soy eterno y viviré por siempre. Su modus operandi siempre era el mismo. Al no tener un trabajo fijo ni un domicilio, se trasladaba por la extensa red ferroviaria del sur de Estados Unidos, asesinando principalmente a personas aledañas a las vías del tren, sin tener un patrón de víctima establecida. Ahí las atacaba con cualquier objeto que estuviera a su paso. En algunas ocasiones robaba el automóvil de sus víctimas para después dejarlo abandonado. Su principal motivación siempre fue el robo, aunque no se limitó solo a eso, pues con algunas víctimas cometió abuso para luego cubrirlas con una manta, por lo que es catalogado como un asesino desorganizado. La noche de su ejecución llegó el 27 de junio de 2006. Como últimas palabras antes de morir mencionó: dejé que el diablo manejara mi vida. Perdóname, Dios mío, Diosito Santo, aquí vengo, mi Dios. Respiró profundo y agregó: solo quiero saber que existe en su corazón perdón para mí, dirigiéndose a sus víctimas.
víctimas. Fue declarado muerto a las 8:05 de la noche por inyección letal, en presencia del esposo de Claudia Aventon. Nunca mostró remordimiento, agregando que no había sentido nada, que no tenía ninguna emoción por sus víctimas y que todos ellos merecían lo que tenían. No olvides suscribirte al canal. Cada semana son presentados casos como estos. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.